A continuación, programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Sí hay tarjetas. Banco de Venezuela preparado para recibir a clientes de la banca privada. Poco impacto para expertos. Nuevas medidas cambiarias reducirían solo el 10% del déficit de divisas. Prueba superada. Continúan ejercicios tácticos para la defensa nacional. Solicitud internacional. Senado colombiano exige la liberación de López, Ledesma y Ceballos. Contraataque. Un líder guerrillero murió y otros 9 fueron atrapados durante operaciones militares en Colombia. A un año de la tragedia, continúan la búsqueda del vuelo de Malasia Airlines. Apuntan a la semifinal. El Barcelona arrolló al PSG 3-1 en la Liga de Campeones. Emotiva despedida. La modelo mejor pagada del mundo le dice adiós a las pasarelas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, como siempre, sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Eduardo Rodríguez Yoliti y todo el equipo de Noticiero Venevisión. Comenzamos de inmediato. Expertos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo aseguraron que el recorte del cupo para viajes solo reduciría el 10% del déficit de divisas que tiene el gobierno. Randolfo Blanco nos amplía la información. Los economistas señalan que el gobierno nacional no está tomando medidas económicas eficaces que solucionen el problema que está viviendo el país. Las estimaciones varían y van entre 500 millones a 2.000 millones de dólares de ahorro. La brecha, dependiendo de la forma como se calcule, desde el punto de vista de lo que hace falta en divisa, está entre 17.000 y 23.000 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de que esta medida cubre un 10% a lo más de lo que sería la brecha que existe o la falta de divisas para cubrir con las demandas de divisas que existe en el país. Consideran que el recorte de cupos es una acción que restringe a los consumidores el derecho al libre tránsito o al de adquirir algún producto o servicio. Una pregunta que puede hacer cualquier consumidor: ¿yo soy dueño o no soy dueño de mi ingreso? Por lo tanto, ¿por qué me quitas el derecho de que yo, a pesar de tener disponibilidad o poder adquisitivo para adquirir divisas para comprar o hacer algún tipo de transacción afuera, me lo vas a restringir el cupo de cuánto me vas a dar? Los expertos en economía de la UCE insisten en que el gobierno debe atender todas las variables para poder buscar una solución a la crisis que atraviesa el país. Una vez más, ponen a la orden sus propuestas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El Banco de Venezuela ratificó que tiene la capacidad para emitir más de 1 millón de tarjetas de crédito al mes a propósito de la entrada en vigencia de las nuevas medidas cambiarias. El vicepresidente ejecutivo de Productos y Servicios del Banco de Venezuela, Nicolás Tadiotis, informó que la entidad bancaria cuenta con el recurso técnico, material y humano para atender todas las solicitudes de apertura de cuentas y emisión de tarjetas de débito y crédito. Esto en respuesta a la entrada en vigencia de la Providencia número 11, emitida el pasado viernes por el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, la cual establece la migración al Sistema Nacional de Banca Pública para poder acceder a las divisas. La organización Vente Venezuela acudió al organismo CENCOEX para realizar una serie de exigencias en torno a la utilización de los dólares por parte de los venezolanos dentro y fuera del país. Carla Salcedo Flores está allá y nos comenta. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto que hacemos desde la puerta de CENCOEX. Y es que el día de hoy un grupo de jóvenes han hecho acto de presencia en la mañana de hoy acá para exigirle al gobierno nacional que libere el control cambiario. Ellos denuncian que tienen dificultades para utilizar los dólares en el exterior. Vemos cómo hoy el gobierno, a través de sus distintas instancias, hace esta diferenciación y cercena aún más la libertad de los venezolanos, restringiéndoles el acceso a las divisas. Es irrespetuoso además que vemos cómo cada vez los venezolanos pueden acceder menos a las divisas y vimos cómo
en semanas anteriores en la Cumbre de las Américas en Panamá, el gobierno hizo una movilización gigantesca. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. Este martes fueron lanzados a la frontera de Apure misiles de los nuevos sistemas de armas adquiridos por el país. Según el ministro de la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada mantendrá los ejercicios tácticos hasta que sea derogado el decreto contra Venezuela. Milagros Zambrano estuvo presente en estos ejercicios y nos trae más detalles. Mientras el decreto esté vigente, que dice textualmente que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional y su política exterior, eso está escrito allí. Ahí no hay espacio para interpretaciones. Que se diga ahora verbalmente, que se quiera decir que verbalmente no somos amenaza, bueno, un cambio quizás de planes, pero la estrategia sigue siendo la misma. Así pues que nosotros, la estrategia seguirá siendo la misma, preparando para la defensa integral de la nación. En la frontera de Apure fueron desplegados aviones Sukhoi y F-16, así como misiles de los sistemas de armas Becherá y Buk, con alcance de 35 y 50 kilómetros y una velocidad que supera los 4.000 kilómetros por hora. También fue desplegada y probada la artillería de campaña aérea y antiaérea de largo alcance de los sistemas Smerch, Mistas y Ground. No es cualquier cosa que el imperio más poderoso del mundo amenace a Venezuela. De alguna manera, nosotros, humildemente, con lo que tenemos, pero con mucha fortaleza espiritual y moral y patriótica también, nosotros nos vamos a defender. O sea que todo esto obedece a un decreto que declara a Venezuela como una amenaza. El titular castrense también anunció que serán revisados los acuerdos y cooperación en materia militar con China, Cuba y Rusia. Para continuar con los ejercicios de adiestramiento y capacitación, la Fuerza Armada Nacional realizará también próximamente una nueva operación. En esta oportunidad será una aeronaval con la participación de la aviación militar, la Armada Bolivariana y la Defensa Aeroespacial del Comando Estratégico Operacional en las costas venezolanas. En San Carlos del Meta, en el estado de Apure, Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. Gracias, Milagros. El Senado colombiano aprobó una proposición en la que exige la liberación inmediata de Leopoldo López, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y demás llamados presos políticos venezolanos, como demostración de respeto a la libertad, los derechos humanos y garantías constitucionales en el país. La iniciativa fue impulsada con la intención de abogar por el establecimiento de un diálogo fértil, basado en las garantías democráticas entre el gobierno y la oposición, como solución a la crisis en Venezuela y que puede derivar en una crisis humanitaria en Colombia. Los senadores también piden la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. En Colombia, un líder guerrillero murió y otros 9 fueron capturados en 2 operaciones al suroeste del país, un día después del ataque en el que murieron 11 soldados del ejército colombiano y 20 salieron heridos. Fuentes oficiales informaron que el líder guerrillero, con alias Didier, segundo cabecilla del Frente 30 de las FARC, murió en una operación realizada por la Infantería de Marina del Pacífico, mientras que 4 personas de su anillo de seguridad fueron capturadas. En una acción similar se detuvo a otro cabecilla de las FARC, conocido como Leandro, y 4 guerrilleros más. Amigos, es tiempo de nuestra primera pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. Conmemoración. Israel rinde homenaje a las víctimas del Holocausto nazi. Los detalles en minutos. Ahorrar electricidad es muy sencillo. Recuerda que dejar el televisor encendido por muchas horas consume demasiada energía. Enciéndelo solo cuando desees ver algún programa. Ahorrar electricidad cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar, presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola, puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800 CICPC 24 0800 242 7224 y a través de las direcciones que ve en pantalla.
Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería, Mauricio Rodríguez, desmintió que el gobierno nacional tenga previsto implantar un sistema de autorización para los ciudadanos venezolanos que vayan a realizar viajes al exterior. En días recientes se divulgó información que aseguraba que a partir del próximo 15 de mayo, cualquier persona que viaje al exterior debía registrarse en un sistema automatizado denominado SAVEX. Al respecto, Rodríguez advirtió que se trata de rumores generados por lo que denominó laboratorios de guerra sucia para producir zozobra entre la población, mientras ratificó que no existe tal registro. Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras Lara, rechazó las amenazas del presidente Maduro hacia los empresarios. Advirtió que actualmente 58% de las industrias del país está en cierre técnico por falta de materia prima. Lirio Pérez nos amplía la información. Gámez dijo que el sector privado está sin materia prima porque no recibe divisa desde noviembre del año pasado. El CIMADI no despega y 92% del consumo nacional se cubre con importaciones. No tenemos materia prima, acceso a la divisa para poder activar el aparato productivo. Nosotros queremos producir en el país para poder exportar, para generar divisa hacia el país, eliminar la economía de puerto que nos está matando. Consideró inconveniente que Sunagro desvíe harina de maíz de una planta particular hacia la red pública Pedeval. Quiere decir que las empresas que nos expropiaron, que nos quitaron, no están produciendo lo que ellos dicen al 100%. Nosotros siempre hemos mantenido que esas empresas solamente están produciendo entre el 15 y el 20%. Esto va en detrimento de la otra población, que es el 80 y pico por ciento, que son en las bodegas, los supermercados, que no van a tener cómo ellos abastecerse y van a tener que estar en las manos de los bachaqueros, que son los que están ahorita dominando la economía del país. Informó que 22 empresarios larenses tienen privación de libertad o arresto domiciliario acusados de acaparamiento. Los empresarios afiliados a Fedecámaras Lara están haciendo trabajo de calle con el lema En ruta a la asamblea, previo a la cita anual que sostendrán aquí en Barquisimeto en el mes de julio. Desde el estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. En el Zulia se llevó a cabo el primer SAIME comunal que busca prestar servicios de cedulación a niños y adolescentes. José Leonardo Nava nos dice que la jornada fue dirigida a la población indígena de la entidad. En la base de misiones etnia guajira de la vía Atulé, en el sector La Guajirita de Maracaibo, fue instalada la primera jornada de servicio administrativo de identificación, migración y extranjería, que además ofreció a la población indígena servicios de renovación y duplicados de cédulas de identidad, así como la asignación de citas para pasaporte, asesoría legal y también la emisión de datos filiatorios. Esta es la prueba piloto, pero vamos a desplegarnos por todo el país con este SAIME comunal indígena para, hasta que no tengamos ni una sola necesidad, ni un sola integrante de estas comunidades sin identificar. Al menos 1.200 niños, adolescentes y adultos indígenas se vieron beneficiados con el otorgamiento del documento de identificación, el cual incluye información sobre el pueblo al que pertenece el ciudadano y la localidad en la cual nació. Y que vamos a seguir restituyendo y vamos a seguir reivindicando a nuestros hermanos indígenas desde todas las áreas. Y es importante que se sepa que vamos a estar dentro de sus propias comunidades. Ese documento que nos permite transitar y ser beneficiarios de algunos recursos que el Estado da en cuanto a vivienda, en cuanto al tránsito por todo el país. Destacaron que Venezuela es el primer país latinoamericano que otorga una cédula indígena a los pobladores originarios. Las autoridades informaron que el SAIME comunal extenderá este tipo de jornada especial de cedulación en los próximos días a los estados Bolívar, Sucre, Yaracuy y Monagas, entidades estas que cuentan con una población importante de indígenas. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores de Educación Superior, Telémaco Figueroa, informó que este miércoles fue entregada ante el Ministerio del Trabajo la propuesta de la segunda convención colectiva para el sector universitario. Explicó que el planteamiento tiene 120 cláusulas entre las sindicales, sociales y económicas. El dirigente señaló que las propuestas de mejora salarial están sustentadas en bases al poder adquisitivo de los trabajadores. Para este año 2015 estamos planteando que se den dos incrementos salariales. Uno que planteamos sea inicialmente a partir de enero retroactivo de 50%, otro de un 40% a partir del mes de septiembre y dos incrementos salariales para el próximo año en los mismos lapsos.
Indicó que en esta propuesta también plantean que los jubilados y pensionados tengan los mismos beneficios que los trabajadores activos. La reforma fiscal anunciada por el presidente de la República para financiar los gastos públicos abre la puerta a la imposición de nuevas cargas para el bolsillo de los contribuyentes. Hasta los momentos, 7 cargas fiscales es el máximo de impuestos a los que se exponen los ciudadanos en Venezuela, siendo el IVA tasado en 12%, el impuesto con mayor alcance sobre los venezolanos. Con la anterior ley habilitante que venció en noviembre, el primer mandatario reformó varias leyes fiscales, incluyendo la del impuesto sobre la renta, la de licores y tabaco, sin realizar cambios estructurales. Se espera que esos cambios se apliquen en esta nueva reforma. El diputado de la Asamblea Nacional, Abelardo Díaz, acusó al gobierno de Táchira de presuntamente incurrir en el delito de estafa contra el patrimonio público por contrataciones hechas en el programa Amo Táchira. Díaz denuncia que existe una presunta estafa de 47 millones de bolívares cometida por el gobierno de Táchira en la contratación de talentos para conciertos públicos, donde se usó la figura del presidente de la Lotería del Táchira. El presidente de la Lotería del Táchira, días antes de ser nombrado, es la persona que realiza todos los trámites de una empresa que contrata el gobierno del estado para hacer los conciertos. Pudiéramos estar en presencia del delito de concierto con contratistas y obviamente pudiéramos estar en presencia también del delito de tráfico de influencias, sumado por supuesto al delito de estafa contra el patrimonio público. Acotó que esta denuncia tendrá curso en la Fiscalía de Táchira y la Contraloría del Estado. Amigos, más adelante en Noticiero Venevisión. Jornada productiva. Osvaldo Arcia y Luis Balbuena lideraron a los peloteros venezolanos en el béisbol de las Grandes Ligas. En breve los detalles con Tony Cittadino. Se hace un llamado a los ciudadanos que han realizado el trámite de pasaporte en las distintas ciudades del país a que pasen a retirar el documento solicitado por las oficinas del SAIME de lunes a viernes. Para cualquier información, prensa.saime@gmail.com. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Otro policía fue asesinado en Caracas en las últimas horas. Se trata de un supervisor agregado de la Policía Nacional que le dispararon en la cabeza para robarlo. El crimen ocurrió en Carapita, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. En el sector Santa Ana de Carapita ocurrió el homicidio del supervisor agregado de la Policía Nacional Bolivariana, Jorman Osmel León López, de 59 años. Este miércoles entregó su guardia en el Centro de Coordinación Policial de San Agustín. Dejó su arma de reglamento en resguardo y se dirigió a su residencia en El Junquito a bordo de una moto particular. En el trayecto lo emboscaron, le dispararon en la cabeza y le robaron la moto y un bolso con sus pertenencias. La información que tengo era que iba en una moto, yo para la casa, iba hacia El Junquito. Y subiendo lo interceptaron por allá y para quitarle la moto, para quitarle el armamento, no sé. Pero no te puedo decir cómo, si no versiones que me han dado así, no te puedo decir otra cosa, ¿no? Familiares del supervisor agregado Jorman León condenaron el crimen y lamentaron que se pierda la vida de funcionarios que han dedicado toda su carrera en el combate de la delincuencia. Un buen policía, mi hijo amaba este cuerpo, pues. Muchas veces le indiqué pues, que renunciara, que es un peligro porque hoy en día aquí no hay justicia, aquí nadie responde por nadie, el muerto se quedó. En la última semana, 9 policías han sido asesinados en Caracas y con el homicidio del supervisor de la Policía Nacional Bolivariana, Jorman León, se eleva a 44 la cifra total de funcionarios de seguridad que han sido asesinados por la delincuencia en la ciudad capital en lo que va del año 2015. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. En el estado de Anzoátegui, de un tiro en la cabeza fue asesinada una mujer. El victimario fue su propio esposo. Nina Martínez con los detalles.
Luisana del Valle Noriega, de 28 años, perdió la vida este martes, luego de tener una fuerte discusión con su esposo en su vivienda ubicada en Barcelona. El papá de la víctima, Jesús Noriega, informó que su hija ya le había manifestado que su relación no marchaba bien y que corría peligro en su casa. Ya ellos tenían problemas conyugales, pues, lo cual ella se había ido buscando auxilio a mi casa como padre. Bueno, ya ella desde allí, ella por esas dos ocasiones, yo la convencí que volviera con su esposo, por sus hijos, por todo esto. Ella volvía otra vez, dándole la oportunidad a él que cambiara de las situaciones que estaban pasando. No llegó a cambiar. Noriega detalló que su primogénita era muy trabajadora y que para mantenerse vendía dulces. La víctima deja 2 niños de 11 y 5 años. Y se oye que la había amenazado de muerte, pues. E incluso ella, hace 15 días, nos reunimos, tuvimos una reunión, tiene un traje y nos pidió que le guardaran ese traje porque se lo iban a poner cuando la fueran a velar. En lo que va de año, más de 20 mujeres han perdido la vida en manos de sus parejas. En Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Bueno, y a propósito de esta noticia, Noticiero Venevisión te recuerda: con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Actuar a tiempo puede salvar sus vidas. Por eso buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Amigos, en otro plano, en el internacional, autoridades malasias anunciaron que a un año de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, se ampliará la zona de búsqueda en caso de que no se encuentren restos de la aeronave para mayo. El ministro de Transporte del país asiático aseguró que están comprometidos con la búsqueda y que ya se ha rastreado 61% de la zona de búsqueda frente a la costa oeste de Australia y planean duplicar la extensión del área si no hay pistas para finales de mayo. Tanto el gobierno malasio como el australiano han invertido más de $90 millones en las operaciones. La aerolínea alemana Lufthansa señaló que el 80% de los escombros del avión de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses han sido recuperados. En un comunicado, la empresa resaltó que los trabajos de limpieza avanzan más rápido de lo esperado y que próximamente iniciará labores de descontaminación de la zona. Un equipo de 60 personas recogieron 35 toneladas de escombro, los cuales serán llevados a un almacén para permanecer bajo custodia. En Argentina, la fiscal Viviana Fein fijó la fecha para una inspección del departamento del fiscal Alberto Nisman y la conformación de una junta médica que evaluará las circunstancias de su muerte. En la junta participarán todos los expertos de las partes y se debatirán los puntos de disidencia en cuanto al peritaje del cuerpo de Nisman. Asimismo, Fein minimizó la importancia del hallazgo de un arma calibre 22 sin balas en la casa de la madre de Nisman, mientras que la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, aseguró que la pista cambia todo el panorama. El presidente estadounidense Barack Obama aplaudió los avances de los países africanos en la lucha contra el ébola y pidió no bajar la guardia. En una reunión con los mandatarios de Guinea, Liberia y Sierra Leona, Obama resaltó que la semana pasada hubo menos de 40 casos registrados y que el objetivo común es alcanzar 0 casos. Israel inició las actividades en conmemoración a las 6 millones de personas que murieron víctimas del holocausto nazi. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participó en una ceremonia en Jerusalén en la que sostuvo que las potencias mundiales cometieron un error muy grave antes de la Segunda Guerra Mundial y que aún no han aprendido la lección. El enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para Yemen, Yamal Ben-Omar, renunció a su cargo tras 4 años de esfuerzos por lograr la paz en el país. En un comunicado, la organización informó que Ben-Omar expresó su interés por cambiar de ocupación y que su sucesor será nombrado en el debido momento. Amigos, otra pausa y en minutos. La modelo mejor pagada del mundo dijo adiós en Sao Paulo. Ya les contamos.
Noticiero Venevisión está presente en la frontera más viva de Venezuela, ciudad de la cordialidad, de la devoción al Santo Cristo de la Grita y donde se vive a diario la pasión por el fútbol. Desde el estado Táchira, Javier Faría para Venezuela y el mundo. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas contándoles que este miércoles Osvaldo Arce conectó el primer jonrón de la temporada en la victoria de los Mellizos de Minnesota ante los Reales de Kansas City de 3-1. Vamos al Target Field de Minnesota, donde Arce dio muestras de su poder al sacar la bola del parque entre el jardín central y el derecho para sentenciar el triunfo de los Mellizos. El bateador zurdo se fue de 3-1 con cuadrangular, 2 carreras remolcadas y 1 anotada. Por Kansas City, Alcides Escobar de 4-3, Omar Infante de 4-1 y Salvador Pérez se fue en blanco en 4 turnos. Franklin Morales relevó un tercio de inning. En tanto, Luis Valbuena colaboró en la victoria de los Astros de Houston versus los Atléticos de Oakland de 6-1. El zurdo dio cuadrangular solitario por la banda contraria para llegar a 2 bolas cercas a la campaña y ligó de 3-1 con rayita fletada y anotada. Ociel Tubi duplicó en 4 turnos con doble remolcada anotada y ponche. Cambiamos de tema y hablamos de la Liga Profesional de Baloncesto, pues Guaros de Lara venció a Trotamundos de Carabobo 80-68 y se acerca a la clasificación. Guaros picó adelante en la serie de 2 juegos que se disputará en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Luis Betelmí lideró la ofensiva del quinteto local con 21 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias, mientras que DeWitt Lewis se fue el mejor por Trotamundos con 21 unidades y 4 asistencias. En otros resultados, Bucaneros de La Guaira superó a Toros de Aragua 90-80 en tiempo extra para ser el segundo equipo clasificado a la postemporada. Además, Guaycaríes de Margarita batió a Marinos de Anzoátegui 91-83, Gaiteros del Zulia le ganó a Panteras de Miranda 70-69 y Cocodrilos de Caracas derrotó a Gigantes de Guayana 99-95. Y pasamos al fútbol, pues el Barcelona y el Porto picaron adelante los cuartos de final de la Liga de Campeones. En el Parque de los Príncipes, el Barcelona goleó con autoridad a un diezmado Paris Saint-Germain 3-1. Neymar marcó el minuto 18 y Luis Suárez se lució con 2 golazos en las fracciones 67 y 79 con los goles 1000 y 1001 del Barça en Europa. El equipo francés descontó por medio de un autogol de Jeremy Mathieu al 82, pero no fue suficiente para evitar la primera derrota en casa en competiciones europeas desde el 2006. La vuelta será el próximo martes en el Camp Nou. Bueno, y la gran sorpresa de la jornada la dio el Porto al derrotar con contundencia al Bayern Múnich 3-1. El conjunto portugués logró una importante victoria en el estadio do Dragão, aprovechando pesadas ausencias en el conjunto alemán. Ricardo Quaresma comandó el resultado con goles en los minutos 3 y 10. Thiago Alcántara descontó por el Bayern a la fracción 28, pero Jackson Martínez sentenció el resultado al minuto 65. La vuelta será el próximo martes en el Fútbol Arena de Múnich. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos informándoles que la supermodelo brasilera Gisele Bündchen le dijo adiós a las pasarelas. Entre lágrimas, ovaciones y una lluvia de flashes, Bündchen se despidió. La top model de 34 años de edad, la modelo mejor pagada del mundo, abrió y cerró el desfile de la marca Coach en la tercera jornada de la Semana de la Moda de Sao Paulo. Fue el centro de atención en un recinto llenísimo de público, periodistas y fotógrafos. Y cambiamos de tema porque el film venezolano La Distancia Más Larga fue premiado como mejor película iberoamericana de ficción en Panamá. La película, dirigida por la venezolana Claudia Pinto, fue la más votada por el público que acudió al certamen panameño del 9 al 15 de abril. Este drama de 2013 que se desarrolla en la Gran Sabana venezolana también ganó el premio al público del Festival Internacional de Cine de Montreal en el 2013 y fue candidata a los premios Goya de España este año. Que continúen los éxitos para esta película. Y pasamos a otras informaciones porque Benjamín Rauseo, mejor conocido como El Conde del Guácharo, se encuentra hospitalizado en una clínica en Puerto Ordaz tras detectarle una arteria obstruida.
Solmar Torres, jefa de prensa del comediante, desmintió las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación sobre que Rauseo había sufrido un infarto y estaba en terapia intensiva. Asimismo, comentó que él se encuentra en buen ánimo, está consciente y se siente muy bien. Y desde aquí, desde Estrenos y Estrellas, a través de su noticiero Venevisión, nosotros le deseamos una mejoría muy pronto. Y nuestra compañera Yolimar Hernández se encuentra muy bien acompañada con el grupo Los Tres. ¿No es así, Yolimar? Adelante. Gracias, Federica. Así como lo dices, está en nuestro canal de visita Los Tres, este grupo que cambió de nombre, pero no cambió de ritmo porque siguen teniendo canciones románticas y por supuesto bailables como este nuevo sencillo que nos están presentando que se llama Cállate y Bésame. Chicos, bienvenidos. Gracias, tremenda presentación. Sí, lo que hicimos fue cambiar de nombre, seguimos con la misma esencia musical, el mismo estilo, el mismo ritmo, ponemos a bailar a la gente y es algo un poco loco con lo que venimos ahorita, algo más novedoso o algo más atrevido, mejor dicho, porque antes le cantábamos al amor y a las cosas bonitas, esta vez es al amor, pero más picante porque ya crecimos un poquito. Cállate y Bésame nace con la necesidad de acortar la distancia entre las personas que hablan demasiado con las palabras y no con los besos, que es como debería ser. En esta oportunidad escribimos esta canción para que fuese una herramienta para los jóvenes o para los viejos o para los chiquitos. Y ahora, como dicen, esto es Los Tres para que sean serios. Bueno, básicamente esto es Los Tres. No, somos Los Tres para que sean serios. Cállate y bésame. Cállate y bésame. Y de esta manera nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica. Amigos, en la próxima parte un tema vital, muy importante hoy en día en la opinión pública, la carne, la producción, todos los derivados de la ganadería, con José Agustín Campos, presidente de Confagán. Quedan invitados. Noticiero Venevisión desde la tierra de mitos y leyendas, del maíz y la caña de azúcar, de las tradiciones culturales que reflejan el gentilicio de su gente. Desde el estado de Yaracuy, Joel Vargas para Venezuela y el mundo. El paciente Josué Marcano López requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de tipo O positivo. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 0414-819-5266. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros, José Agustín Campos, presidente de Confagán. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hay escasez de carnes. Esta mañana un representante de los carniceros, por ejemplo, allá en el estado de Carabobo, decía que había un desabastecimiento que llegaba al 90% y se ha escuchado en distintas partes. Ahora, el sector cárnico es un circuito. Están los carniceros, están los productores, hay importación. ¿Cómo desglosar la situación actual para que la gente sepa cuán cerca podemos estar de la solución? Hay en este momento conversaciones, se habla de la posibilidad de un subsidio. ¿Por dónde vamos? Bueno, con mucha seriedad, por supuesto, y asumiendo la cara ante el país, yo debo decirles que en las próximas horas debe estar resuelto el problema del abastecimiento de la carne en todo nuestro país. Y tengo que decirlo así porque yo tengo que creer como ciudadano venezolano, básicamente como líder de un sector, tengo que creer en lo que estoy haciendo, en lo que estamos haciendo. Y nosotros nos hemos venido reuniendo a lo largo de estos meses, de este primer trimestre, con el gobierno en innumerables reuniones, donde hemos puesto una radiografía en lo que pasa en el sector, donde hay temas muy espinosos, muy escabrosos, que inciden, como por ejemplo el tema de la especulación, por ejemplo, el tema de la escasez de los insumos, el tema de la especulación de los insumos, el tema del desabastecimiento en algunos insumos claves para producir. La última reunión que tuvimos este lunes y martes con los equipos técnicos del ministerio, estuvo en la reunión encabezada por el vicepresidente Carlos Osorio, el ministro José Luis Berroterán. Ahí establecimos unas estructuras de costo bien técnicas, económicamente viables, racionalmente bien diseñadas. Participaron todos los actores de las cadenas. Esas dos estructuras que sacamos para las distintas evaluaciones
fueron a la consideración del ministro de Agricultura y el ministro de Agricultura la llevará a las instancias que corresponden. Por eso yo digo responsablemente ante el país que en las próximas horas ya de esas estructuras consensuadas por los sectores productivos que intervienen en esa cadena, como bien tú lo indicas, debe salir ya una respuesta altamente positiva, porque yo debo decir también, Eduardo, que en los potreros venezolanos hay carne venezolana, hay carne nacional. No es cierto que la ganadería venezolana esté quebrada, no es cierto. Hay carne venezolana, pero por supuesto no para darle cumplimiento a toda la demanda, porque nunca hemos producido para atender toda la demanda. Tenemos una respuesta que darle al país de aproximadamente un 70% de lo que se consume, y por este momento cíclico que está viviendo el país de un verano intenso, por supuesto que ahí disminuye en un 8, en un 10% la producción nacional, pero que esa producción nacional en esos niveles existe en los potreros venezolanos, solo que en este momento no hay confianza entre los actores de los sectores para establecer el abastecimiento de carne en Venezuela. Si puede adelantar, ¿cuáles serían esos puntos más sensibles para que la gente sepa si usted está hablando de pañitos calientes o de soluciones verdaderamente estructurales? Justamente el tema de los altos estudios que hemos tenido en estos meses, profundos, intensos, debates incluso donde hay gente que se han levantado de la mesa y se han ido, pues. O sea, debates de esa intensidad. Es para resolver el asunto de una manera estructural y para proteger los intereses del pueblo venezolano, que al fin y al cabo somos todos los consumidores. ¿Por qué? Bueno, porque hechos los locos, ya el kilo de carne viene cotizándose en los mercados en 600 bolívares, en 700 bolívares, en 800 bolívares, hechos los locos, eso ha venido caminando así. Eso, a mi juicio, de José Agustín Campos, presidente de Confagán, ese es un abuso contra el pueblo, es una agresión contra el pueblo, una grosería contra el pueblo, es una especulación contra el pueblo, es una usura contra el pueblo que nosotros no podemos permitir. Entonces a ello hay que darle una respuesta de fondo. La respuesta de fondo tiene que ver unas estructuras de costo bien técnicas, bien viables, económicamente justificables, que el único tema pendiente incluso que hay en la cadena no sea el precio. A mí no me gusta de hablar de precio exclusivamente, porque el precio es un elemento más de esa cadena, pero el precio no es lo que decide el destino de esa cadena. Por eso nosotros hemos venido haciendo planteamientos que tienen que tomarse en consideración. Ya nosotros hemos determinado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista técnico, que solamente con silo y riego nosotros aumentamos en 40% en términos inmediatos la producción nacional. Ese es un asunto que, convirtiéndose en una política pública y de aplicación inmediata, ya nosotros jalonamos, pero en largo el crecimiento de la producción nacional. Nosotros hemos establecido un plan de fomento ganadero que en pequeñas unidades de producción pasamos de menos de 1 vaca por hectárea a 7 vacas por hectárea, pasamos de 4 litros por leche por día por vaca a 14 litros. Es decir, eso es trabajo productivo que si nosotros logramos convertir eso en una política pública, pero seguro que nosotros estos problemas estructurales de producción y de productividad que hemos venido teniendo en negativo, nosotros eso en términos definitivos lo estaríamos resolviendo, y es mi responsabilidad y es mi tarea venir aquí a Venevisión, bueno, a decirle al país lo que nosotros estamos haciendo dentro de la competencia que nos corresponde. Entendí que entonces estamos produciendo el 70% del consumo nacional y el otro 30% importado de carne. Sí, estamos produciendo 30, 70, 65 del consumo nacional. ¿Por qué? Hay una organización muy seria que yo respeto mucho, que es Asofrigo. Asofrigo tiene una cifra creíble, a mi juicio, que es la cifra que ellos manejan, pero que ellos manejan la cifra de los mataderos organizados. Esos mataderos organizados, que son 40, 50 desde el punto de vista industrial, procesan una cifra de un 45, un 40, 45%, que son las cifras de Asofrigo. Pero tenemos otras cifras que nadie las tiene y que nadie las procesa y que nadie les hace seguimiento, que es, por ejemplo, Eduardo, nosotros tenemos a lo largo de Venezuela más de 900 botalones. Botalones son esas ventas de carne que tú ves a la orilla de la carretera, que existen desde aquí, desde Caracas, hasta Upata, por ejemplo, en el estado de Bolívar, y tú las consigues en buena parte también del occidente venezolano. Allí se consume mucha carne fresca de producción nacional y en forma de un comercio artesanal.
esa cantidad de carne que se consume en esos botalones, eso no se registra, eso no lo registra nadie. Los cálculos que nosotros tenemos son más o menos 12 mil toneladas que se consumen por ahí. Más existen entonces los mataderos, las salas de matanza, más los mataderos artesanales que existen en los municipios, en las cabeceras de los municipios, y que tampoco esas cifras se registran. Y existe una cifra de lo que se llama la Unidad Técnica de la Carne, que la dirige el Ministerio de Agricultura y Tierra. Entonces, cuando ensamblamos todas esas cifras, las de los botalones, las artesanales, las de los municipios, las de la Unidad Técnica de la Carne y las de Osofrigo, ahí está ese gran 70% de producción nacional que yo he venido reiterando. José Agustín Campos, esta es un área de mucha profundidad. Quienes vivimos en ciudades vamos a una carnicería. Ojo que no ven, corazón que no siente. Nuestra geografía es muy diversa, es muy extensa y Venezuela adentro habría que estar allí para saber con qué lidia el ganadero. Usted ha sido consecuente en el mensaje de que se requiere facilitar el acceso a distintos insumos, incluso el que tiene que ver con maquinarias, desde el aceite, repuesto de tractores y todas estas cosas. ¿Qué nos está faltando? Venimos de vacas gordas, hablando de ganadería, venimos de vacas gordas con los precios petroleros. Aquí hace poco relativamente se informaba que de Colombia se iba a traer ganado, pollitos en pie. Nicaragua, no sé si todavía, pero Nicaragua nos ha traído carne acá. ¿Por qué nosotros no somos capaces de abastecernos? Bueno, fíjate, Eduardo, buena pregunta. Nosotros los venezolanos, en el tema ganadería, el tema agrícola, pero concretamente en el tema ganadería, no estamos nosotros en una situación lapidaria. Es decir, no es cierto que la ganadería venezolana esté quebrada o que esté arruinada, como alguna gente lo indica. Los productores de ganado en el continente americano, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Colombia, Uruguay, Venezuela. Nosotros somos el 7º rebaño ganadero de América Latina. Quiere decir, séptimo rebaño ganadero de América Latina. Quiere decir que nosotros tenemos un rebaño ganadero respetable. No digo que es un rebaño ganadero suficiente, pero tenemos un rebaño de 15 millones de cabezas de bovino, un poco más, un poco menos, pero por ahí está 15 millones, que ese es un rebaño ganadero respetable en cualquier parte del mundo. Eso lo tenemos nosotros los venezolanos. Somos el 2º rebaño de ganado bufalino más importante de América Latina después de Brasil. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el estado Monagas, en el sur de Maturín, donde se está construyendo la sala de ordeño de leche de búfala más grande del mundo con 1.600 búfalas diarios. Eso hay que verlo. Eso lo tenemos nosotros los venezolanos. ¿Qué nos falta a nosotros los venezolanos? Nos falta ciencia y tecnología aplicada, donde esa ciencia y tecnología aplicada, que traigamos buena maquinaria, que traigamos la tecnología de punta, que está aquí mismito en el Mercosur, que no es extraña a nosotros porque Venezuela es miembro pleno del Mercosur, producto de un trabajo de alta política internacional que hizo el presidente Chávez en los últimos años, y somos miembros plenos del bloque del Mercosur. Nosotros aspiramos dentro del Mercosur que Venezuela sea un país actor dentro del Mercosur y no un país receptor dentro del Mercosur. ¿Qué andamos haciendo en este momento, por ejemplo? Yo termino de venir, yo al pararme de aquí, de este programa, voy hacia Guanare, en el estado Portuguesa, donde tenemos un trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura, conjuntamente con Agropatria y con Fagán, a distribuirle insumos a los productores en términos directos, es decir, alambre púa que tiene Agropatria, la medicina veterinaria que puedan tener, los agroquímicos que puedan tener, los fertilizantes que puedan tener, es decir, buscando la forma de que nuestro productor se sienta seguro en la distribución de sus insumos. Claro, Agropatria le da cobertura más o menos al 20 al 25% de todo el sector nacional. Nosotros hemos propuesto hacer vía asociaciones de productores, entre ellas la nuestra con Fagán y otras, una asociación estratégica con Agropatria para garantizarle al productor los insumos a tiempo y a buenos precios para que la especulación y la inflación no nos coman. Eso es parte de las tareas que a nosotros nos corresponden, parte de la responsabilidad que a nosotros nos corresponde. Bueno, y andamos haciéndola, lo hicimos ahorita en Caicara de Maturín, lo hicimos en Maturín, lo hicimos en Pedraza, ahora vamos a Guanare, pasado mañana estaremos en Cantaura, luego estaremos en Upata, luego estaremos en San Fernando. Es decir, yo vengo a hablarle al país en nombre del gremio que dirijo, bueno, dándole la responsabilidad y llevando un poco de tranquilidad, porque no se justifica, no es justificable de ninguna manera que nuestra gente no encuentre la carne. Brevemente habla de Agropatria. Según algunas personas que angustiadas y en tono de crítica una vez que fue estatizada,
lo que antes era Agroisleña. Ya Agropatria emparejó la capacidad de atención o de servicio que tenía Agroisleña o la superó, porque hubo muchas críticas, incluso hubo sectores públicos que reconocieron que había que volver a apuntalar la capacidad de esa empresa. No, los defectos existen, esos defectos estamos tratando de corregirlos. ¿Cómo estamos tratando de corregirlos? Bueno, haciendo que el productor tenga acceso directo a esos insumos en sus asentamientos, porque Agropatria por sí sola no está en capacidad de darle cobertura a todo el país. Ningún negocio está en capacidad de darle cobertura a todo el país en el requerimiento de insumos agropecuarios en este momento. Ningún negocio público y ningún negocio privado. Ahora, ¿qué andamos haciendo nosotros? Bueno, estamos poniendo Agropatria directamente, lo estamos metiendo directamente en el corazón productivo de nuestro pueblo, así como lo hicimos en Pedraza, gran corazón productivo del estado de Barinas, así como vamos, a Guanare, emblema productivo del estado Portuguesa, así como estuvimos en Maturín, en Caicara de Maturín, allá en el estado de Monagas, corazones productivos de nuestro pueblo. Iremos a Cantaura, un gran corazón productivo de Oriente, Upata, un gran corazón productivo del estado de Bolívar, San Fernando de Apure, ni se diga. Es decir, a toda Venezuela buscando eso. ¿Haciendo qué? Cooperando, ayudando, colaborando, porque el venezolano necesita que nosotros les demos buenas noticias. Que así sea. José Agustín Campos, presidente de Confagán, gracias por esta nueva visita. Siempre a la orden. Hasta pronto. Amigos, desde esta parte de Noticiero Venevisión nos despedimos. Será hasta mañana. Endrina. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.